Hola, buenas tardes. Espero que me estén escuchando. No sé si tal vez Buenas tardes. Hola Juan, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Eh, pues oficialmente les doy la bienvenida a nombre del 14º Congreso Internacional de Encuentro con Radio Media, que este año tiene dos invitadas que han estado en Colombia muchas veces, pero que tendrán que venir 1000 veces más para poder traer todo su conocimiento completo. Tenemos este año a Bárbara Quinti y a Marina Mori, una periodista y una pedagogista de la experiencia Reyes, que estará acompañándonos el viernes y el sábado. Esta es una conferencia también añadida a todo este evento, y queremos hablar cosas muy importantes que siempre se hablan en la experiencia de Reggio Emilia, pero que poco se profundizan, ¿no? Tenemos muchos conceptos, tenemos muchos términos, y cada uno guarda una complejidad es especial, una complejidad que nace precisamente de los niños, porque todo Reggio Emilia es en sí mismo una gran investigación sobre el niño, sobre la infancia, sobre las formas en que piensa, sobre su cultura, sobre su identidad. Y a veces me gusta cambiar una frase que dicen los oceanógrafos, que apenas conocemos el 2% del océano. Yo cuando la escucho siento que lo que se están refiriendo es a la infancia, ¿no? Apenas conocemos una pequeña parte de lo que son los niños, eh, de lo que es la infancia como tal, cómo funciona, cómo participa del mundo, eh, cuál es su contenido genético también, porque precisamente las infancias son esos territorios de pruebas para hacerse el individuo de la especie, ¿no? Y tampoco podemos desconocer que eh, estemos, nosotros que trabajamos con la infancia, estemos ante un proceso genético, evolutivo, que surge cada vez que un niño interactúa con el mundo. Y es ahí donde yo quiero empezar a rescatar términos muy importantes para ir como mineros, encontrando minerales y diciendo, oh, esto es un guaso, esto es una gran bola de oro, esto es plata, esto es miles de cosas. Entonces creo que necesitamos también en este trabajo de acompañarnos mutuamente en la infancia, ir reconociendo esos minerales valiosos, ¿no? Esos encuentros valiosos, esos elementos que los niños tienen, y sacarlos del anonimato para darles la, la importancia que se merecen. Y una de las razones por las que estamos haciendo esta conferencia introductoria a todo el proceso del encuentro con Reggio Emilia es hablar precisamente, uno, de Loris Malaguzzi, quien acuña el término de los 100 lenguajes como tal, y hablar de los lenguajes, ¿no? De los lenguajes también embebidos en un marco mucho más grande, más amplio, que es la experiencia. Quienes de pronto nos han escuchado antes saben que hemos hecho una apuesta enorme, grande, por empezar a cambiar términos provisionalmente para verlos de otra manera, y es como alejarnos un poco de la idea del aprendizaje, de la educación, y cambiar palabras o volver a palabras que creo que dan un significado mucho más profundo, que nos ponen en otro lugar diferente a la idea de escolarizar un niño, la relación escolarizada, que es la que la mayoría de las personas que estamos acá tenemos con los niños, para cambiar el término educación por experiencia, aprendizaje por experiencia, desarrollo por experiencia, porque cuando las experiencias son ricas, cuando las experiencias se fundamentan en ese binomio increíble que es las sensaciones y las emociones, que son quienes guardan de alguna manera la experiencia y esos aprendizajes a largo plazo, estamos creando una plataforma nueva, una forma desde donde mirar a la infancia,
otra vez desde dónde encontrarnos con ella, desde dónde tratar de explicarnos nuevamente una y otra vez, como dice Alfredo Yuelos, esas infancias que parecen inalcanzables, porque cada vez que nos acercamos a una nos damos cuenta que hay miles de infancias más. Eh, He titulado este encuentro con ustedes como Los 100 lenguajes, más allá del bello poema. Quiero pues compartir con ustedes pues, la presentación. Y de alguna manera no quiero que sea una conferencia, creo que somos pocas personas y nos debemos también un saludo, nos debemos también una pregunta, un cuestionamiento en el momento que ustedes quieran intervenir. Tranquilos, es una sala amiga, amable, abran su micrófono y cuéntenos en qué quieren participar. Yo de antemano, pues sí quiero hacer un saludo a la cantidad de compañeras que han estado conmigo muchos años, trabajando con los niños. Y yo que soy artista plástico, creo que me han hecho puntada a puntada pedagogo un poco improvisado. También saludar a las personas que están y que han venido de otros países, sobre todo personas que han venido del Ecuador, que han venido de Costa Rica, que han venido de República Dominicana, no sé si se me olvidan más, de Panamá, y las personas que van a empezar a llegar estos días a Bogotá, a otras ciudades. Bueno, quiero compartir esto, espero que sea un diálogo bonito, que sea un diálogo para compartir esto que estamos pensando, ¿no? Esto que nos preguntamos profundamente que son los niños. Mm, bueno, si me ayudan también, importante que... Juan, hola. Me encanta oírte y te quiero agradecer de corazón, con todo mi corazón, esta charla que sé que va a ser muy linda y muy interesante, pero te quería decir que te estoy escuchando muy bajito, como lejos. Entonces, si pudieras un poquito arreglar el volumen, muchas gracias. Me encanta oírte y verte. Gracias, gracias. Sí, estaba un poco lejos del micrófono. No sé si me escuchen bien ahí, sí. ¿Mejor? ¿O todavía no? Un poquito mejor. Un poquito mejor. Bueno. Eh, bueno, comencemos esta charla que, como les decía, nace en esta pregunta que son los 100 lenguajes. Eh, Hemos escuchado muchas veces este lindo poema, pero al escucharlo tantas veces creo que me pregunto, ¿qué estará pensando las personas que son los 100 lenguajes? Eh, ¿Qué pensarán que significa? ¿Qué hay detrás de ese símbolo, de esta metáfora que son 100 lenguajes? Ah, y eso también me ha llevado como a tratar de ser muy serios en la idea de entenderlo, traducirlo, sobre todo llevarlo a las maestras que trabajan todos los días con los niños y empezar a ayudarles a reconocer esas estructuras, ¿no? En los niños, porque los niños son creadores infinitos de múltiples lenguajes. Vamos a ir hablando un poco de esto. Y bueno, cualquier cosa, si sigo un poco perdido en el volumen, pues solo que me cuenten y continuamos. Bueno, quiero comenzar. Obviamente, sé que han escuchado hablar mucho de Malaguzzi, pero no hay 100 lenguajes si no hablamos de Malaguzzi. Y creo que la mejor prueba viviente que los lenguajes existen en las personas, en los seres humanos, es que Loris Malaguzzi nos haya acompañado en este plano terrenal, que nos haya regalado su pensamiento y más que su pensamiento, que no es sino entender el mundo, es que nos regaló una versión del mundo de los niños. Nos regaló la forma en que podemos empezar a entender más y mejor a los niños. Y no solamente a ellos en su identidad, sino lo que sucede
entre sus manos, sus pies, su corazón, su cabeza, para entender un poco esto que se llaman los 100 lenguajes. Yo de entrada quiero rescatar este término como una profunda teoría sobre los sistemas complejos. Y esto quiere decir enmarcado en la psicología o en la percepción sistémica del mundo, heredada mucho también por autores como Maturana, Varela y el mismo Edgar Morin, que han hablado de una relación de las personas no como un sujeto predeterminado o autodeterminado, sino como sujeto que es la configuración del ambiente, de las situaciones, de su tiempo, de su clima, de sus interacciones con las personas, con el espacio, con las situaciones. Y hablamos de complejo porque no porque sea difícil de entender, sino porque estamos hablando de estructuras singulares. Y esto es muy, muy interesante. Poco a poco vamos desarrollando un poco estos términos de los que estamos hablando. Pero pues quiero darle el crédito que en el corazón, en la mente de este señor, que pues nos abandonó en el 94, existía una mente compleja, una mente que seguramente estaba hecha de 100 partes, de 100 sentimientos, de 100 sueños, ¿no? De 100 impulsos. Eh, para, para empezar como a revaluar no solamente la teoría de los 100 lenguajes, sino a su autor, ¿no? En el 2020 tuvimos algunas personas la fortuna de estar en el cumpleaños 100 del nacimiento de Loris Malaguzzi en la ciudad de Reggio Emilia y pudimos tener antes que cerraran toda Italia por la pandemia. Íbamos a ir 2 semanas y estuvimos finalmente en una semana. Pero una semana dedicada a la vida, a la obra, a la identidad de Loris Malaguzzi. Y pudimos estar muchas personas escuchando a muchos panelistas, a muchos expertos que vienen de muchas disciplinas, de la medicina, de la psicología, del arte, de la pedagogía, de la antropología, en explicarse a Loris Malaguzzi y aún así no encontrar una sola definición de una persona que es capaz de generar esto, no solamente en un sistema educativo, porque si lo piensan bien, ser innovador no es fácil, es una casualidad tal vez que todos los reflectores empiecen a alumbrarse a una persona en especial. Y porque el mundo está lleno de personas que piensan de avanzada, personas complejas, personas inteligentes, personas originales, pero no a todo el mundo le alumbran los reflectores. Y hay que pensar qué es lo que hizo que este personaje llamara la atención poderosamente sobre algo de lo que no se hablaba, que eran los niños, y los niños entendidos como un acto humano por defecto. ¿Y eso qué quiere decir? Ahí están, simplemente no hay que hablar mucho de ellos. Podemos hablar de la historia, de los grandes conquistadores, de los grandes revolucionarios, de las ideas brillantes que conforman el mundo de los adultos, pero se habla muy poco de lo que sucede en nuestros primeros días, años, meses en los que nosotros existimos. Y es Malaguzzi precisamente quien recoge, porque pues no es un autor original como tal, es una persona que tiene la gran capacidad de crear constelaciones de las estrellas, de darnos un orden, de una nube gaseosa de conocimiento, de teorías, de originalidades, poder reunir y crear unas líneas entre esos puntos para crearnos constelaciones visibles de lo que es un niño, ¿no? Y crear 1, 2, 3, 50 constelaciones, 100 constelaciones, infinita número de constelaciones, de formas de configurar a un niño, y eso me parece absolutamente poderoso. Y creo que de alguna manera los dos libros que acaban de salir de Loris Malaguzzi, el de Peter Moss,
el de las escuelas de Reggio Emilia y Loris Malaguzzi, tanto la biografía de Loris Malaguzzi recopilada por Alfredo Yuelos, a veces se quedan cortas con la complejidad que hay detrás de cada una de las palabras que él dice, de la fuerza que denota en explicar a un niño de manera compleja, con tanta pasión, con una especie de estandarte político de alguna manera, porque así lo es precisamente todo el discurso de Loris Malaguzzi un estandarte político para reivindicar un momento en la vida, para reivindicar una franja de población que es muy, muy importante. Y es el Malaguzzi que empieza desde muy temprano a servir de alguna manera. Creo que ese es el gran acto de Malaguzzi, ¿no? Sirve a las personas, sirve a los niños, pero finalmente está sirviendo a la democracia y a la libertad. Eh, pues no voy a entrar en la historia Malaguzzi como tal, pero sí un poco sobre sus pasos, ¿no? Esos pasos como psicopedagogo en las escuelas, todavía emergentes de Reggio, no como las conocemos, pero con una gran convicción de conectar lo que filósofos, educadores, sociólogos, antropólogos están hablando de los primeros años de nuestras vidas. Entonces él tiene la gran fuerza de traer, y como les decía hace un momento, de crear y convocar todas esas nubes de gases, de donde nacen las ideas, de donde nacen las estrellas, para configurarnos constelaciones reconocibles. Y una de las grandes constelaciones es todo el proyecto de Reggio Emilia, que empieza a incluir ya pues avanzada su edad, empieza a, él nunca es un sujeto singular, no es una persona que está buscando autoría de las cosas, es una persona que está ayudando, es una persona que está tratando de traducir lo que se está hablando en el mundo en términos de pedagogía, psicología, y empieza a jugar, ¿no? Con esas piezas, a depurar sistemas educativos, a depurar pensamientos, ¿no? Y a traerlos al servicio de una ciudad, al servicio de una ciudadanía, y esto entendido como al servicio de unas ideas que le dan forma a una ciudad como proyecto transformador. Entonces, Malaguzzi no es un personaje simple, es un personaje ambicioso en términos no de ego, sino de impacto, ambicioso porque es capaz de transformar una ciudad, poner a los niños en el centro de todo, reunir la fuerza de las mujeres, de las madres, reunir la fuerza política que viene cambiando también con la Italia que sale del régimen fascista, y empezar a dirigir toda esa fuerza para crear el gen de una ciudad, que es su proyecto educativo. Por lo tanto, como dice Carla Rinaldi, todo proyecto educativo es por tal un proyecto político. Todo proyecto político por tal es un proyecto educativo. Y lo que estamos acá es ante la fuerza enorme de una persona que es capaz de abrirse espacio entre las adversidades, entre la crítica, ser tan democrático y tan, de alguna manera, pacifista, que en vez de confrontar a sus enemigos directos, que en ese tiempo, en la época de los 60, es la escuela católica que critica formalmente la disrupción de la educación de la escuela, de la Iglesia Católica que había llevado la educación por muchos años, y decir y reclamar el lugar laico y ciudadano de una ciudad que necesita empezar a ver el mundo y el futuro de una manera mucho más esperanzadora. Y esperanzadora en términos no optimistas, sino esperanzadora es que hay un lugar para los niños, porque los niños, por ende, son los ciudadanos que van a ocupar esos espacios. Y desde muy temprano empieza a confrontar sus críticas, no como una persona belicosa frente a quien lo está retroalimentando, sino invitándolos a entrar a conocer la pedagogía o la experiencia que se está gestando en las escuelas que están emergiendo. Entonces hablamos de un Malaguzzi que estudia, un Malaguzzi psicólogo, un Malaguzzi periodista,
¿sí? Si ustedes quieren entender de dónde viene la documentación pedagógica, es la necesidad de argumentar que las cosas son de una manera y es exactamente esa mirada narrativa, esa mirada fotográfica, esa mirada de crónica que, que le da al proyecto de Reggio Emilia esa faceta, de tantas sienes que tiene Malaguzzi como periodista, como narrador. Por otro lado, un Malaguzzi político que abre espacio a los niños, ese Malaguzzi político, ¿no? Que viene de, de, de dejar el Partido Comunista para convertirse en una especie como de partisano de la educación, que lleva, que crea espacios, que crea conexiones, pero también un Malaguzzi artista, un Malaguzzi deportista, un Malaguzzi ciudadano, ¿no? Es lo que hace. Dentro de todo, creo que una de las grandes cosas que a Malaguzzi eh, lo hace dirigir de alguna manera a los focos de atención, es rodearse y confrontarse con las personas que están trabajando en los ámbitos educativos, intelectuales, académicos, políticos, y llamar la atención sobre esas ideas que hace persistir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esa gran fuerza de la infancia, esa voz que no ha sido escuchada y que tiene el derecho y de alguna manera la curiosidad de ser explorada, ¿no? Aquí lo vemos con Gianni Rodari en algunos seminarios y ya Rodari era de por sí una figura literaria importante en la Italia cultural de esa época. Pues son paisanos, son de la misma edad, Malaguzzi y Rodari cumplen años el mismo año. Estábamos también celebrando los 100 años del nacimiento de Rodari. Y él empieza a rodearse de esos personajes que lo llevan, ¿no? Y no solamente rodearse, sino que hace este gran ejercicio que el niño hace de invitarnos a su cuarto y mostrarnos sus juguetes. Y Malaguzzi hace exactamente lo mismo, ¿no? Invitar a la comunidad italiana, a la comunidad de la región de la Emilia-Romagna, de la Lombardía del norte, de la Toscana, entrar a las escuelas que empiezan a pensarse el lugar de un niño, el lugar de una ciudad de manera diferente. Entonces, Malaguzzi tiene un gran lobby, de alguna manera, un gran lobby social, un gran lobby intelectual atrás, donde él brilla, donde es capaz de, con un pequeño discurso escrito en una página, con máquina de escribir, dar ideas poderosas, fuertes, no sobre tanto sobre el niño, sino sobre la idea de transformar la educación, la necesidad de crear amigos, una especie de gran movimiento por la infancia de la que Italia ya tenía una herencia importante con las escuelas de María Montessori. Esto viene también con cargos que le dan la responsabilidad también de brillar, pero también de actuar de manera política fuerte en la creación de las escuelas municipales de orden laico, y que de alguna manera están hechas como un gran atelier, ¿no? Y esto yo creo que ya nos pone un poquito en calor en lo que nosotros vamos a hablar, eh, de dónde nace esta idea de los 100 lenguajes, ¿no? Acá lo vemos con David Hawkins, no sé ustedes si saben quién es David Hawkins, es un personaje bastante ecléctico, ¿no? Muy conocido más por la espiritualidad y por generar algunos patrones sobre, es un médico, es un psiquiatra, es un psicólogo, es una persona que trabaja muy fuerte con la idea de un humanismo llevado a lo espiritual. Y pues bueno, aquí él está recibiendo personajes ilustres y entre ellos también empiezan a recibir y a crear de alguna manera un movimiento pedagógico desde encuentros, desde exposiciones, como en 1981, el ojo salta al muro, que hacia el 1987 cambió el nombre por los 100 lenguajes, ya a propósito del poema de Loris Malaguzzi. Eh, pero empieza a atraer la atención, por ejemplo, aquí pues, es, es increíble que haya reunido a estos personajes, ¿no?
a David Hawkins, que ya les habíamos contado, a Paulo Freire, que es una figura muy importante en la idea de una educación popular, una educación para la democracia, y está ahí al lado de Malaguzzi, está Mario Lodi, una figura muy importante de, de la educación italiana, y con el tiempo empieza a traer la atención sobre Proyecto Cero. Yo no veo en esto casual que Proyecto Cero, a la cabeza en ese tiempo por el doctor David Perkins y Howard Gardner, quienes están haciendo conexiones muy profundas, no solamente sobre una metodología educativa, que no lo es, sino las maneras en que las personas pensamos y cómo aprendemos. Y de alguna manera los académicos se han desenvuelto en su ámbito académico apenas con unas investigaciones que les dan campo, pero no la práctica que tiene Loris Malaguzzi inmerso en un movimiento para la transformación de la escuela, que es todo el proyecto educativo de Reggio Emilia. Entonces, empieza a haber una reciprocidad increíble entre cómo estamos pensando, cuáles son las estructuras que nos dirigen cuando pensamos, qué tiene que ver esto con nuestro contexto, con la ciudadanía, con la democracia, y empezamos a ver una democracia científica, de alguna manera, una, una idea de pensarse que somos un sistema de relaciones con el ambiente, con el tiempo, con las personas, con las situaciones que le dan forma al tiempo también, ¿no? Entonces Malaguzzi brilla por un lado, por la consistencia del proyecto educativo de las escuelas y lo que está sucediendo en términos de educación dentro de las escuelas, dentro del sistema rellano, pero también creando teorías. Y eso atrae a Proyecto Cero, atrae la mirada de Howard Gardner, de Brunner, quienes están allí viendo con admiración lo que Malaguzzi está haciendo, ¿no? Y lo que todo el equipo de las escuelas está empezando a hacer. Entonces aquí ya vemos no solamente a un Loris Malaguzzi, un gran orador, un gran intelectual, sino a una persona rodeada de un equipo, de un proyecto de sociedad que es el equipo de maestras, pedagogistas, atelieristas, padres de familia, políticos, que nos dan exactamente esa mirada sistémica de la que estamos hablando y la que tratamos de entender los 100 lenguajes aquí. Bueno, Loris, Loris el hombre de los 100 lenguajes, Loris que nos dejó en el 94, ¿sí? Súbitamente, y que deja el proyecto Rellano con un vacío, no solamente en términos de liderazgo, sino en términos de perspectiva. Hay una gran ansiedad de todo el proyecto Rellano, de cómo va a continuar. Afortunadamente, Malaguzzi siempre dijo, debe haber un proyecto Reggio Emilia en cada parte del mundo. Y estas son las relaciones con que también Reggio Emilia se rodea. Loris Malaguzzi se rodea de la comunidad internacional que está mirando con admiración lo que está sucediendo, que está entendiendo que la infancia de los niños de Loris Malaguzzi es la misma infancia de ellos, y que podemos compartir un territorio simultáneo en las infancias de todos. Y es lo que también nos trae a este tipo de eventos a nosotros, es que no importa si la experiencia es de Reggio, de Bogotá, de Ecuador, de Costa Rica, de República Dominicana, de Estados Unidos, y compartimos el mismo escenario, compartimos las mismas miradas sobre la infancia, sobre nuestras infancias. Y pues vale recitar una vez más este hermoso poema que me gustaría hacerle una especie de antropología, una especie de traducción a la importancia del 100. El niño está hecho de 100, el niño tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar, de hablar, 100, siempre 100. 100 maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, 100 alegrías para cantar y entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar.
El niño tiene 100 lenguajes y además de 100, 100 y 100, pero le roban 99. La escuela y la cultura le separa la cabeza del cuerpo y le dicen que piense sin manos, que actúe sin cabeza, que escuche y no hable, que entienda sin alegría, que ame y se sorprenda solo en Pascua y en Navidad. Le dicen que descubra el mundo que ya existe y de 100 le roban 99. Y le dicen que el 100 no existe. Le dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que no van juntas. El niño dice, en cambio, el 100 sí existe. Eh, Empecemos a hacerle una hermosa taxonomía o disección, como quieran llamarlo, a este poema. Este poema, obviamente, es no solamente unas letras hermosamente escritas, es una crítica no solamente al sistema educativo, sino al pensamiento cartesiano, que ya vamos a hablar un poco. Pero también está estableciendo una ruta que nos lleva inevitablemente a la búsqueda de lo incompleto, de lo indeterminado, de lo aleatorio, de lo complejo. Y aquí Loris Malaguzzi nos da una ruta para entender la infancia. Y es donde también nos podemos parar, ¿no? Cada vez estamos jugando con un grupo de bebés, entender la ruta de lo indeterminado del bebé, de lo aleatorio del bebé, de lo complejo del bebé, de la multiplicidad del bebé. Entonces ahí tenemos una ruta, si queremos traducir este bello poema, en ideas, en rutas, en lenguajes, ¿no? En esta especie de multiplicador que nos da el ojo de Reggio Emilia, ¿no? Pararnos frente a una experiencia sin simplificarla, sin monopolizarla, sino de alguna manera estableciendo que estamos ante una estructura compleja y generando un ejercicio mental constante que a veces es muy difícil de encontrar y de interiorizar y de crear. Es esta mirada de la multiplicidad que Reggio Emilia. Loris, como les contaba, está haciendo de alguna manera una crítica histórica, no solamente al proyecto de la escuela, sino al proyecto del pensamiento y del proyecto de sociedad que vivimos desde la época de la Ilustración. Y es que si lo queremos entender mucho más cerca, nosotros somos la forma que adopta nuestro tiempo, nuestro mundo. Tomamos su cara de la cultura. Y es que muchas personas históricamente han cambiado los paradigmas, así como sentimos que en la educación Loris Malaguzzi cambia el paradigma instruccionista, programático, por una carta abierta que está por contarse. Loris y de alguna manera el proyecto humano está buscando romper, ¿no? Entonces, yo creo que la primera gran ruptura es de Descartes. Si lo pensamos bien, una época que sale de la Edad Media, que sale del Renacimiento, que todavía Dios es como la única causa y finalidad de este mundo, diplomáticamente y jugándosela muy bien, muy inteligentemente, empieza a dar cuenta que el hombre de esta época, el hombre en general es un ser pensante, ¿no? No sé si ustedes recuerdan la frase de Descartes, de Descartes, pienso, luego existo. Y con esta frase, aunque es aburrida, que nos tocó vivirla en el colegio, sin contexto, pero pensemos en esas épocas, 1600 algo, cómo nos veíamos, cómo pensaban las personas. Entonces había una obediencia intelectual sobre la idea de Dios únicamente, y él maquilla de alguna manera que el ser humano es producto de su mente por encima de la de Dios, pero él dice que somos producto de Dios, que Dios quiere que entendamos que Él está en nuestra mente, en un plano mental, como también lo es el plano espiritual. Y lo que hace este hombre desde ese momento es hacer una cosa increíble para su época. Lo que hace es, de alguna manera, romper el cuerpo en partes y darle toda la fuerza del cuerpo a su mente, a la razón. Y esa razón hizo que nos olvidáramos del cuerpo
nos olvidáramos de las emociones, nos olvidáramos de los pies, de las manos, de lo que está fuera de nosotros y sé dedicar, estoy seguro, al menos que existo y de que existo como algo que piensa. Esto que soy no es un cuerpo, soy una sustancia cuya esencia consiste en pensar. Y aquí comienza esto que los filósofos llaman la metafísica. Y que no es la metafísica de leer el tarot, ni nada de esas cosas, ni de los fantasmas, sino de cómo es que pensamos, ¿no? O sea, cómo creamos una física alterna a la física que estamos viendo. Y esa física alterna no está ni en el corazón, ni en el espíritu, sino en la mente, absolutamente en la mente. Lo que trata de hacer Malaguzzi con el poema y los 100 lenguajes es de alguna manera hacer una crítica directa y profunda al proyecto cartesiano, ¿sí? Que le dice que el juego, el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño son cosas que no van juntas porque todo debe estar metido en la cabeza. Y de alguna manera nos nos devuelve la fe en el cambio, nos devuelve la fe en el cuerpo, en pensar desde el estómago, en pensar desde el corazón, en pensar desde las relaciones con el otro, con el espacio, con las situaciones, ¿sí? Y decir de alguna manera que ciencia existe, ¿no? Entonces, así como Descartes hace o Descartes hace una ruptura de su tiempo, siento que si lo vemos de manera potente y poderosa, Malaguzzi hace una ruptura del proyecto cartesiano para devolverle al niño la multiplicidad, para devolverle al niño y a nosotros que estamos con los niños la visión de un cuerpo, la visión de algo que aprende a través del cuerpo, ¿no? No es gratuito que en las conferencias de los 100 años de Loris Malaguzzi, todo el grupo científico del doctor Vittorio Galese, de la Universidad de Parma, de la Universidad de Londres, que ustedes conocerán por el proyecto de la teoría de la neurona espejo, y ahora muy fuertemente que de verdad invito a que ustedes puedan consultar, no podría hacerlo acá por lo extenso que es, de la teoría de la experiencia encarnada del doctor Vittorio Galese, que dice que nuestras neuronas están sustancialmente alojadas en nuestra mente, en nuestro cerebro, pero que tiene un sistema también de neuronas por todo el cuerpo que son capaces de aprender desde el órgano en donde está, ¿no? Tenemos una gran cantidad de neuronas en el estómago, por eso pensamos de una manera cuando tenemos hambre, o no pensamos cuando tenemos hambre, pensamos desde los pies, desde la piel, desde los músculos, y allí hay una memoria muy importante que Malaguzzi, que todo este grupo científico necesita devolverle a la visión humanista, ¿no? Que va hacia la idea del transhumanismo, que es que abandonamos nuestro cuerpo para ser una entidad cibernética, para ser una entidad virtual, y Malaguzzi de alguna manera pone, digamos, el freno a eso y nos hace ver hacia la idea de los 100 lenguajes. Bueno, hasta aquí un poquito aburrimiento histórico, pero pues me parece importante ligarlo fuertemente a la historia, porque lo que sigue después de todo esto, del proyecto de los 100 lenguajes, que por sí es una estructura increíblemente fuerte, es empezar a entender a los niños, ¿no? Cómo ponernos en los zapatos de los niños para valorar las cualidades de la experiencia en la primera infancia, y por eso yo digo que este también es un ejercicio de desmarcarnos de la idea de aprendizaje, desarrollo, educación, para posicionar algo en lo que siempre hemos existido, que es la experiencia. También cómo entender la relación entre el arte y los lenguajes de los niños, y cuál es pues, la incidencia fuerte que tiene el ambiente, los dispositivos que compartimos en el mundo físico, los materiales, en la conformación de la experiencia. Aquí pues me detengo un poquito, de pronto si tenemos personas nuevas, es importante tenernos a hablar en la historia de Reggio, en la historia del pensamiento de Loris Malaguzzi, la aparición del atelier y la atelierista, eh, es, es el trabajo, digamos, que me dedico mucho más fuerte en este momento, ser atelierista, crear una mirada del atelier, y pues hemos hecho pues un colectivo muy lindo a través de Atelier 360 Lab, que es básicamente un laboratorio
de investigación sobre los lenguajes del arte para precisamente eso, ¿no? Para darle profundidad a una palabra que viene de un poema, que puede quedarse encarcelado en un bello problema, en un bello poema, para convertirlo en un gran problema del pensamiento, de las estructuras cognitivas y metacognitivas de un niño o de nosotros cuando transitamos la primera infancia. Entonces, de alguna manera, resumiendo lo que es el proyecto del atelier, el atelier es más que una clase de arte, porque nunca es una clase de arte, no es conveniente llamarlo clase de arte, porque no se enseña arte, sencillamente, se investigan procesos, se investigan fenómenos, ¿no? Sobre todo de la experiencia de los niños. El atelier no es un lugar para impartir las artes, es un lugar para investigar la infancia. Y básicamente esa infancia en su experiencia encarnada, como dice el doctor Vittorio Galese, desde los sentidos, desde el cuerpo, desde el espacio, ¿no? Porque el espacio hace parte de la idea de la anatomía humana, porque nos permite ser cuerpo, ¿no? De alguna manera, el atelier invita y diseña ambientes y dispositivos, invita a entrar en investigación de los materiales, ¿sí? Recogiendo lo que un niño pequeño hace, aporta y profundiza procesos, que es algo que un niño pequeño hace, y sobre todo hacer una gran conexión transdisciplinar, que es algo que es importante entender ahora mismo, es entender que el niño se mueve dentro de una esfera transdisciplinar y compleja. Ya vamos a entenderla un poco más. Y sobre todo, pues generar un lugar, un proceso de formación profesional, porque el atelier de alguna manera no es exclusivo del atelierista. El atelier es un lugar para el crecimiento profesional de los maestros, de los pedagogistas, de los padres y obviamente de los niños. Este es el atelier que heredamos de Reggio Emilia, un atelier donde se usan las manos, donde se usa el cuerpo, donde se usan los sentidos, donde se escucha a los materiales y donde las manos de los niños crean las formas de sus pensamientos. Un atelier para investigar, un atelier indeterminado, y esa idea me encanta tenerla, no como un lugar para ir a hacer productos, sino un lugar donde se procesan ideas, donde el niño puede llegar al otro día y encontrar su proceso y continuarlo, porque el pensamiento no se crea sobre una epifanía momentánea donde nace una idea y se desarrolla inmediatamente. Necesita tiempo, ¿no? La creación o los procesos de los niños necesitan tiempo, el tiempo de ellos, el tiempo de interactuar, de hacerse preguntas, de incubar pensamientos, pero también el tiempo de salir y ver la ciudad, ver las relaciones que están representadas en esta para volver al otro día a retomarlas y a crear una secuencia de pensamiento que se dibuja en el tiempo, pero también que se dibuja en el espacio, ¿no? Un atelier que es capaz de no solamente mostrarle a los niños los materiales o las posibilidades o las herramientas, sino un lugar donde se crean alianzas genuinas entre los niños. Porque si bien entendemos que un niño social, cuando se encuentra con el otro, también las ideas de un niño no le pertenecen solamente al niño, sino al encuentro social con nosotros. Por lo tal, nuestra inteligencia es la sumatoria de todos los encuentros, interacciones, materiales, lugares, procesos que vamos recogiendo. Por lo tal, entonces, nuestra inteligencia no es una inteligencia individual, sino una inteligencia de alguna manera colectiva. Un lugar donde aparecen formas indeterminadas. Yo puedo darle acuarelas a los niños y que los niños hagan bellas acuarelas, pero también es un lugar para que los objetos no paren de hablar, ¿no? Donde los objetos no paren de encontrarse a sí mismos. Y los objetos están allí sin función hasta que las personas les damos función, hasta que los niños crean posibilidades, ¿no? Y es allí también donde nace el ser humano, donde a partir de la interacción con los materiales, con los lugares, nos hacemos grandes preguntas y sobre todo donde posicionamos sueños genuinos que transforman nuestra vida. O sea, que podamos volar en aviones, que podamos comunicarnos a distancia, sin cables,
son literalmente sueños o incubaciones, preguntas que se hicieron dentro del territorio hermoso, genuino, amplio, que es la imaginación y que es el juego. Eh, Antes de eso, sí quisiera hacer como una pequeña pasada por el mundo del arte y sobre todo por el mundo del arte contemporáneo. No porque sea un arte más difícil de digerir o más conceptual, sino porque precisamente el arte ha tenido varias etapas, ¿no? O sea, desde las cavernas, que podemos asumir que es arte, hasta encontrar el ícono. No sé si sepan, el ícono es todas las imágenes religiosas que se grababan en las iglesias para que nosotros pudiéramos educarnos religiosamente cuando no sabíamos leer y que a través de estas imágenes pudiéramos educarnos. Entonces, el icono es una especie de estructura educativa muy basada en la educación hacia Dios. Hacia Dios. Luego vivimos otra era del arte, que es la era del fresco, cuando empezamos a ver no toda la catedral enseñándole a las personas, sino un pequeño cuadro que está metido en una pared, que todavía es arquitectura, hasta el salto de la pintura, que básicamente es dibujar ventanas. Si nosotros lo miramos bien, cada pintura es una ventana. Y llevamos siglos, siglos y siglos dibujando ventanas y cuando nos hacemos a la idea de arte, pensamos otra vez en esa ventana que se pinta, ¿no? Y lo hermoso de traer estas imágenes que pertenecen al arte contemporáneo, que no es nuevo tampoco, son imágenes ya antiguas, 1904, 1920 y pico, y es que hay un momento en que el arte se sacude de esa ventana, que se sacude de la formalidad del barro, del bronce, de la piedra, del óleo, de la pintura, y empieza a devolverle la mirada sensible de las personas, la mirada simbólica. Y creo que todo el gran ejercicio que hace el arte contemporáneo es sacudirse a la ventana y darle a las personas una mirada evocadora, una mirada simbólica. Entonces, lo que trata el arte contemporáneo es traernos el símbolo de nuevo, ¿no? Traernos la imaginación de nuevo, porque tienes que imaginar qué sucede con esto, ¿no? Aunque a veces critiquemos y digamos, bueno, esto es una bobada, yo realmente lo haría muy fácil. Entonces, por eso soy artista, ¿sí? Por eso eres artista. Cada vez que creas un pequeño altar en tu casa, de tu familia, eres un pequeño artista. Cada vez que cambias el color de tus paredes, eres un pequeño artista. Cada vez que cambias el orden de tu sala, de tu cuarto, eres un pequeño artista. Y es que el arte no pertenece a los artistas, pertenece a la genética humana, así como pertenece la economía, porque tenemos que hacer cuentas, así como pertenece la supervivencia, porque tenemos que vivir. Asimismo, el arte hace parte de nuestra vida. Que los artistas se hayan dedicado a hacer el arte es otra cosa diferente, pero nosotros somos artistas. ¿Por qué? Siempre traemos los símbolos para recrear nuestra realidad interna, nuestra realidad compartida con nuestra familia, con nuestro colectivo. Entonces el arte contemporáneo lo que trae es esa mirada desestructurada del cuadro, de la ventana, de las técnicas para devolvernos algo que el niño ya hacía. Entonces, todas las vanguardias artísticas que nosotros conocimos a principio del siglo pasado, básicamente son juegos que se han quedado dormidos durante muchos años para volver a salir otra vez en la época adulta. Y básicamente lo que hacen los artistas es volver a jugar, volver a crear con los objetos que encontramos, volver a evocar con los objetos con los que jugamos, volver a construir de manera primitiva para evocar un sentido. Entonces, los niños tienen la gran fortuna de contar con la mirada del arte contemporáneo para que las manifestaciones y esos lenguajes que emergen de los niños sean validados, porque de alguna manera pareciese que los adultos tuviéramos que validar lo que los niños hacen antes que los niños lo hagan. Entonces, un performance, que es el arte de actuar un momento, una situación, los niños ya lo hacían. Es cuando me quiero convertir en una bailarina, cuando soy Spider-Man, cuando no me hables porque los dinosaurios no hablan. Todo eso es un gran performance, ¿no? Cuando le damos la vuelta a una mesa para convertirla en un barco pirata o meternos debajo de la mesa para convertirnos para hacer un castillo,
esas ya son instalaciones y de alguna manera el arte contemporáneo lo que hace es jugar a lo que ya habíamos jugado cuando éramos niños. Si alguien inventó el arte contemporáneo, no fue la época contemporánea, fue el niño. Y de pronto la versatilidad de encontrar en las acciones de un niño algo poderoso. Entonces, cuando hablamos de lenguajes, no estamos hablando de una estructura decorativa o del lenguaje de Reggio Emilia, sino estamos hablando de una estructura de pensamiento humano, grande, enorme, que no solamente crea lenguajes que podemos asumir como artísticos, sino que hemos construido también el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje leptoscrito, el lenguaje científico, el lenguaje informático, el lenguaje de las comunicaciones. Todo eso viene de las estructuras primarias que surgen de la comunicación, ¿no? Cuando somos grandes. Entonces, de alguna manera, la conquista del arte contemporáneo también es la conquista sobre la mirada del niño, la validación de la mirada del niño, del juego aleatorio, del juego que con pocas cosas, ¿no? De este minimalismo con que el niño juega. Y aquí me encanta traer pues toda esta corriente del arte povera, del minimalismo, del arte conceptual, porque son muy parecidos al niño, ¿no? Muy parecidos a las estructuras primarias con las que un niño puede jugar. Entonces aquí ya no nos importa demorar 700 horas haciendo una casa artística porque pues con 3 ramas en 15 minutos lo puede hacer. Pero si la evocación es poderosa, así como el niño evocó una casa, como cuando el niño evoca un viaje por el cielo, cuando evoca un personaje que es en segundos, creo que ahí está la validación del arte contemporáneo como arte y la validación del niño como productor de lenguajes. Entonces, todas estas manifestaciones que nos venimos encontrando y que de alguna manera hay que aprender a consumir como partícipes del proyecto educativo de los niños, es entender a los niños también por fuera de los niños, ¿no? Entenderlos en las matemáticas, en la matemática aplicada al juego, entenderlos en el arte de los artistas de arte contemporáneo, en las instalaciones que encontramos en la calle, o en las manifestaciones y en el laborioso trabajo de cambiar las materias que hacen los artistas y de jugar con ellas como hacen los niños también. Bueno, qué pena, me detengo en este que es definitivamente uno de mis artistas favoritos, Do Ko Woo, un coreano que vive ahora entre Estados Unidos e Inglaterra y que crea una evocación de su casa de una manera increíble con las cosas con que uno juega cuando es pequeño, como las telas, pero con la factura, con la técnica, pero también jugando, o sea, siendo honestos en que lo que estamos haciendo es invitando a una persona a jugar, a transitar los espacios, a maravillarnos otra vez con el color, porque esto básicamente, porque estoy hablando de arte con los niños, es porque no hablo que los niños hagan arte y eso es una falsa aseveración, o sea, un niño no hace arte, pero tal vez el arte puede ayudarnos a asombrarnos por una pieza como nos asombramos por primera vez con una flor, como nos asombramos por primera vez por un atardecer, como nos asombramos por la materia, ¿sí? Como nos asombramos con las formas de vida y que posiciona esta palabra poderosa que llamamos experiencia, ¿no? Eso que necesita probarse, eso que necesita intentarse, eso que requiere ensayo, eso que se entra en riesgo, y aquí es la palabra más hermosa que yo puedo, ese derivado que puedo encontrar de la palabra experiencia, que es riesgo, arriesgarnos a, ¿no? Bueno, aquí ya se los había mostrado un poco, y volver a esta idea de arte, pero con la simpleza que un niño tiene, ¿no? Ver esa rueda de Duchamp hecha en 2 minutos, ahora este pequeño castillo hecho también en 2 minutos, con materias pobres. Entonces, no es arte, pero sí es como la rueda de Duchamp, una experiencia estética. Y aquí es donde quiero empezar a mirar y a que empecemos a digerir qué significa un lenguaje, qué es un lenguaje. Ante todo, es una interacción, ante todo es una experiencia estética. Y experiencia estética no hablamos de una experiencia decorativa, una experiencia accesoria, sino de una estructura vital que organiza el mundo. Y aquí es muy importante entender la organización. Creo que uno de los proyectos más importantes de toda la experiencia de Reggio Emilia
No es que toque el arte, que toque los lenguajes, que toque al niño, sino la organización, la gran capacidad de configurar y ordenar la mente para producir belleza, porque la belleza en los niños es un concepto organizacional, primero que todo, un concepto cognitivo. La cognición es el arte de ordenar la información. Y si el niño encuentra alrededor un espacio organizado, su mente seguramente será organizada. Si el niño encuentra orden en el mundo, va a organizar el mundo aleatorio que va encontrando. Entonces, no es gratuito que estemos hablando de arte, no es gratuito que estemos hablando de belleza, no es gratuito que estemos hablando de experiencia estética, porque todas ellas derivan en la conformación de los lenguajes como estructuras cognitivas. Estructuras cognitivas que comienzan en las sensaciones. Esto no es arte, pero es el territorio que abonamos para entender las materias, para entender lo líquido, lo seco, para entender el cambio, para entender lo indeterminado, para entender lo que no es. Y esa es la gran ventaja de los niños, es que los niños no entienden las cosas terminadas. Ellos pueden ver y jugar con un balón de fútbol que de alguna manera ya está terminado, pero sienten una gran sugestión con las formas indeterminadas porque tienen todo que hablar. El balón ya es redondo, el balón ya salta, el balón ya rebota, pero esto no deja de tener datos, ¿no? E invita al niño una y otra vez a la investigación hasta que el niño decide procesar la realidad. Y esto para mí es el nacimiento fortuito de un proceso cognitivo avanzado como son los lenguajes. Eh, Entender al cuerpo, ¿no? Y preguntarse sobre. Me encanta mostrar esta fotografía porque fue básicamente casi una hora de hablar con un niño en Valledupar sobre sus cicatrices y sobre lo valiente que eran, pero esas cicatrices de alguna manera están dibujadas en su cuerpo, son una estética, son una experiencia y son un lenguaje de alguna manera, ¿no? O sea, no hay nada más poderoso que un niño que hablar sobre la valentía de haber vivido un momento traumático que está dibujado en cicatrices, ¿no? Esto es un lenguaje, esto es una estructura cognitiva, simbólica además, porque es que la bicicleta de que te caíste ya no está, pero está la cicatriz, el símbolo de una experiencia con la bicicleta, el símbolo de un encuentro con una piedra, con la tierra, con las uñitas de un gato, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Las experiencias desde el derecho de narrar y ser narrado, de poder guardar una flor como un símbolo de algo bello que encontré para mi mamá cada mañana. Entonces, todos estos son las génesis de las estructuras complejas que son los lenguajes, que son también estructuras afectivas, ¿no? Afectivo con el material, afectivo con la exploración, afectivo con el propósito también, ¿no? Es exactamente en la experiencia vivida donde surgen los lenguajes, donde surgen los procesos, ¿no? Hay un programa genético de nosotros los humanos en los que necesitamos observar, en los que necesitamos interiorizar el mundo, digerir lo que sucede para entrar en interacción. Y es acá, en esa interacción primitiva, en esa interacción cavernícola, de meter las patotas entre el barro, entre el agua, donde aparece el verdadero conocimiento. Y vuelvo a insistir en el estudio de la experiencia encarnada para construir un cerebro que no se construye de forma teórica, sino de forma participativa de alguna manera, si quieren guardar esta palabra que me parece asombrosa y poderosa, de manera inmersiva. Todo aprendizaje debe ser inmersivo. Y hace poco, en la semana, este fin de semana que pasó, estaba en Costa Rica en un grupo de trabajo para la primaria y las profesoras hacían unas reflexiones súper profundas que de verdad quiero compartir con ustedes. Y es que decían, las primarias, la escuela primaria se parece mucho al acto del spoiler, ¿no? De spoilear una película, de dar el final. Y es que todo el tiempo estamos spoileando a los niños, todo el tiempo les estamos contando cuál va a ser lo que sigue, cuál va a ser el final, cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente capítulo, pero jamás dejamos que los niños vivan su propia película. Entonces, de alguna manera las primarias se vuelven, afortunadamente no todas,
se vuelven en un continuo contarle al niño la historia, pero no dejarlo vivir. Y lo más hermoso del rol de los maestros y de quienes acompañamos a la infancia es saber el final, pero permitirle a los niños vivir cada segundo, cada sensación, cada giro de la historia, porque es allí, en la experiencia encarnada, donde los niños conforman la arquitectura de su mente. Y si algo tiene que aprender la primaria de los procesos de la educación inicial, es que las experiencias, antes que ser teóricas, antes que ser spoileadas, deben ser inmersivas con el cuerpo, a partir de los datos que los niños reciben. Y estamos tan afanados de darles a los niños el final de la historia que no les permitimos ni siquiera sentarse, acomodarse, traer una cobijita para que puedan verla con ganas, traer algo para que puedan comer mientras que lo ven. Entonces la experiencia escolar, ya no hablo de la primaria, sino la experiencia escolarizada, parece que le quitáramos el derecho a los niños a vivir su propia experiencia, a escribir su propio libro, a crear su propia arquitectura, a crear sus propias ideas. Y de alguna manera, si nosotros queremos entender a los lenguajes, es el arte de dejar ver a los niños su propia historia, poderla vivir ellos mismos, tener el gusto de ver el final de la historia día tras día tras día, pero ver cómo se equivocan, cómo exploran, cómo configuran cosas que son increíbles, ¿no? Y entonces en esta pequeña imagen lo que vemos es un lenguaje del cuerpo, un lenguaje del cuerpo en diálogo con el agua, un lenguaje del cuerpo en diálogo con el barro, con la materia que se transforma. Vemos a un niño que produce sus propios lenguajes, que produce su propio conocimiento, bajo una condición muy importante. Como decía desde el principio, desde el binomio emociones y sensaciones, de las cuales nosotros no podemos quitar. Hacer el spoiler de la historia o de los temas es quitarle a los niños la posibilidad de vivir las sensaciones y de conectarse emocionalmente con ellos. Entonces, los lenguajes surgen de allí, ¿no? De ese capital que son las emociones y que son las sensaciones. Nadie, como a veces repito, nadie olvida su primer beso, porque es información a largo plazo. Muchos recordamos los detalles de ese beso, porque primero hubo una experiencia sensorial, sí, pues muchas babas, obviamente, pero también hubo una experiencia afectiva, emocional, que hace que esas experiencias no se vayan. No sé si vieron un pequeño pedazo, no quiero spoilear Ratatouille, pero hay un momento en que el crítico se devuelve en su memoria para recordar ese sabor de mamá, ese sabor auténtico que tiene esas dos características de ser emocional y sensorial al mismo tiempo. Entonces, el origen fortuito de los lenguajes nace exactamente en ese ámbito. Cada lenguaje o como queremos llamarlo, cada disciplina, cada conocimiento específico, que son 100 y 100 y 100 y 100 y que se van a volver poco a poco en estructuras disciplinares, nacen exactamente en esto, en este ámbito antes que las cosas sean cosas, ¿no? La pintura tiene una prehistoria, ¿no? La matemática tiene una prehistoria, el lenguaje hablado tiene una prehistoria, la escritura, la codificación y la decodificación tiene una prehistoria, la medicina tiene una prehistoria, el cuidado tiene una prehistoria. Y toda esa prehistoria no está ya miles de años atrás, no hay que buscarla tan fuertemente, sino que está precisamente en los niños. La prehistoria del ser humano está dibujada constantemente, día a día, segundo a segundo, en la experiencia de los niños. Ellos son los que viven en esas estructuras que todavía no son, que no son voz y que se vuelven sonidos y balbuceos. Esa es la prehistoria del lenguaje, donde rayan y garabatean para crear la prehistoria de los símbolos, de la codificación y la decodificación, donde vive la organización de objetos para crear la prehistoria de la matemática, y así 100 y 100 y 100 y 100. Y yo quiero hoy darle de alguna manera mucha fuerza a ese ámbito antes de que sean las cosas. Y ese ámbito lo podemos llamar el ámbito transdisciplinar.
Imagínense la imagen de un plato de espaguetis. Esa es la transdisciplinaridad, está todo revuelto. Lo hermoso de la transdisciplinaridad y de ese plato de espaguetis es que yo puedo sacar un espagueti en el plato, yo no puedo ver dónde comienza y dónde termina, pero si yo saco un espagueti, puedo verlo y ponerlo al lado y puedo ver dónde comienza y dónde termina. La labor de trabajo con la infancia que hacemos desde Reggio Emilia o de las personas que se inspiran en Reggio Emilia es poder sacar un espagueti de toda esa sopa de espaguetis y decir, aquí está el cuerpo, aquí está la mente, aquí está la matemática, pero seguirla viviendo transdisciplinarmente. Y esto es muy difícil de entender. Esto requiere un entrenamiento en la escucha de los niños, un entrenamiento en encontrarnos con los profesionales a debatir, a discutir, a contar lo que nosotros hacemos con los niños, a ver de dónde surge, no a darles actividades que vemos en Pinterest, en YouTube, para que los niños representen cosas lindas que siempre van a ser lindas, sino el debate de esperar que el niño construya un proceso, que el niño tenga un encuentro verdadero con los materiales, con el espacio, para que empiece a procesarlos y de alguna manera empezar a crear lenguajes. Mi formación es de artista plástico, pero no he vivido momentos tan verdaderamente artísticos en términos de complejidad de procesos, cuando un niño juega con el barro a enterrar piedritas y a parar objetos dentro del barro que está casi seco para enseñarme un nuevo lenguaje, ¿no? Cuando un bebé empieza a apilar objetos para enseñarme un nuevo lenguaje, cuando el bebé juega con la sombra para ver el lenguaje que surge en sus manos. Entonces, el acto, la pedagogía de Reggio es un gran esperar, es un respirar profundo y entender que a las 5 de la mañana, en 10 minutos, va a salir el sol. Y eso es muy importante. Es ese acto de espera, que sabe que va a surgir algo, que va a surgir un lenguaje nuevo, que voy a poder empezar a indagarlo con los niños y a entenderlo con los niños. Entonces, ese espacio transdisciplinar, antes de que todo sea disciplinar, es exactamente la infancia, es exactamente los lenguajes, es exactamente el arte, porque el arte no es una disciplina. De alguna manera, mientras más lo pienso, el arte es una transdisciplina. El arte no tiene forma de decir que voy a terminar, vamos a terminar dentro de 200 años haciendo otra vez ventanas. No tenemos en este momento la forma de contener lo que surge del arte, ni de descifrar lo que va a ser arte o no, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas metidas dentro de los ámbitos transdisciplinares y ahí es donde a las personas les cuesta ir a buscar a los niños. A los niños no podemos buscarlos en las matemáticas, no podemos buscarlos en la lectoescritura, no podemos buscarlos en la ciencia, no podemos buscarlos en las disciplinas. A los niños hay que buscarlos en las transdisciplinas. ¿Y dónde son esas transdisciplinas? Pues, digamos que esto es un poco como ayudando al discurso, porque he trabajado en instituciones que trabajan con la transdisciplinaridad y los maestros se rompen la cabeza tratando de salir de la interdisciplinaridad o de la multidisciplinaridad o de la disciplinaridad para alcanzar la transdisciplinaridad. He visto los conflictos genuinos de maestros diciendo, no entiendo la transdisciplinaridad. Entonces, si no es el revuelto entre arte y ciencias naturales, entonces no sé qué es. Si no es el revuelto entre ciencias naturales y matemáticas, entonces yo no sé qué es la transdisciplinaridad. Y precisamente esas interdisciplinaridades nos juegan una especie de trampa que no nos deja ver algo que es sencillo de ver y entender. Básicamente, esos contextos transdisciplinares yacen en la vida cotidiana. La vida cotidiana no está hecha de una sola cosa. Es ese plato de espaguetis que están todas las disciplinas revueltas, juntándose, no siendo cada una. Un plato de espaguetis no es individualista, es una totalidad. Nadie quiere separar un plato de espaguetis. Yo quiero comerme entero el plato de espaguetis. La vida cotidiana es un lugar donde nace profundamente la transdisciplinaridad y donde nacen los lenguajes. O sea, todas las disciplinas de nosotros vienen de ese entorno transdisciplinar que es la vida cotidiana. Si queremos ver también y encontrar otros entornos transdisciplinares donde encontrar donde encontrar al niño, encontrar su pensamiento, encontrar los lenguajes, es precisamente también en el juego, ¿no? Y en lo que nosotros nos hemos inventado en las escuelas que llamamos proyectos, que no es más sino otro juego, un juego más largo, un juego que compartimos con los adultos, pero sin embargo es juego.
El juego está hecho de estructuras del 100. Los juegos nunca pueden ser de una sola manera. Los juegos son acostados, parados, hay un juego de miradas, un juego de voces, un juego de ecos, un juego de sonidos producidos, un juego de objetos que se juntan aleatoriamente y por ende lenguajes que nacen de ellos. Otro, otro entorno transdisciplinar súper importante para entender dónde ubicarnos frente a los niños para ver sus lenguajes es la resolución de los problemas. Se cayó un pequeñito puente que yo estaba haciendo, requiere una solución transdisciplinar. Se está entrando el agua, requiere una solución transdisciplinar. No hay una sola manera en que concibamos que las soluciones a los problemas son de una sola forma. Entonces, resolver problemas es algo maravilloso para los niños. Oh, se cayó, oh, se perdió, se ha caído esta hojita, ¿cómo la devolvemos? Esta arañita está perdida, ¿no? Ahí hay soluciones transdisciplinares por montones. Hay lenguajes, hay relaciones. No podemos hablar de la transdisciplinaridad como un lugar de los lenguajes, podemos hablar de la transdisciplinaridad como un entorno complejo de muchas capas y de muchas capas que están conectadas, ¿no? Como una especie de neurona enorme de donde surgen las cosas. Bueno, por último, un entorno transdisciplinar siempre será la interacción con los materiales, la interacción con las herramientas. Eso genera lenguajes. Y los lenguajes, paradójicamente, a veces es muy difícil catalogarlo como que esto es un lenguaje matemático o esto es del cuerpo. A veces los lenguajes nos desconciertan, no tienen una disciplina, simplemente son lenguajes. En la expresión, en la comunicación, que es un entorno transdisciplinar poderoso, que diríamos, sí, es el entorno de la comunicación. No, no, no. Precisamente la comunicación no se puede dar de una sola manera. Es transdisciplinar porque también se refleja de manera oral, de manera visual, un gesto, o cuando mi mamá me miraba como un témpano de hielo, yo sabía que había una información enorme allí, solamente en esos ojos, en esa quietud. Hay mucha información en lo que tocamos, en los cambios de luz, en todo hay información. Básicamente en la metacognición como una estructura transdisciplinar, una arquitectura que se compone de muchas partes diferentes. Nunca un pensamiento es igual. Una mariposa no es lo mismo a la luz de la belleza, a la luz del concepto de belleza. Una mariposa no es lo mismo a la luz del concepto de la velocidad, que puede conectarla con un tren bala o un avión, ¿no? O la belleza conectarla con la Venus de Milo o con una flor. Entonces, formalmente el tren bala y la mariposa no se parecen, pero están unidas por sus conceptos. Y ahí es donde las personas que trabajamos en la transdisciplinaridad y trabajamos a través de los lenguajes, necesitamos un concepto. Ya para ir terminando, para poderlas dejar ir a dormir, a cuidar a sus hijos, quiero basar el fundamento de los lenguajes en la necesidad, uno, de la interacción, como ya estuvimos hablando desde un momento, de la exploración que vimos de los niños, y hay un momento en que toda esa exploración, esa intuición empieza a depurarse y a convertirse en comunicación genuina. Ahí yo siento que existe ya como tal un lenguaje. Antes existe la exploración de los lenguajes, de las materias que componen los lenguajes. Y podemos decir que cuando es el acto de comunicar, es el momento de síntesis mayor, es el momento en que los lenguajes se nutren de procedimientos y sobre todo los lenguajes se nutren de símbolos y de maneras. O sea, si yo pongo una ramita de una manera o de otra, estoy construyendo símbolos. De alguna manera también estoy construyendo los códigos de un lenguaje. Entonces, si nosotros queremos entender el poder de la comunicación, la transdisciplinaridad, en la construcción de los lenguajes, tenemos que entender que la comunicación es una estructura, un proceso superior del pensamiento. Nadie puede comunicar lo que no sabe. Nosotros para comunicar necesitamos conectar cosas que no están completas en ese símbolo que tiene que completarse poco a poco y nuestro cerebro se fuerza de alguna manera a conectarse. Entonces, la comunicación es un proceso que nos ayuda a ver
al interior del niño, que ayuda a ver sus estructuras, que ayuda a entender sus lenguajes, ¿no? Y que lo que hace en la mente, de alguna manera, si lo queremos entender de una manera neurológica, es que cada vez que el niño conecta grandes cantidades de información, tiene la necesidad de simbolizar, tiene la necesidad de encriptarlo o de indexarlo en un dibujo. Los niños dibujan con gran pasión, los niños crean lenguajes por montones. Si ustedes se detienen a ver un niño, están creando lenguajes con el aire, con el otro, con las miradas, con la interacción, con los palitos, con las piedras, con el agua, con todo hacen lenguajes, pero lo que están tratando después de haber superado esa etapa de la exploración es guardar información en ellas. Entonces, cada vez que un niño dibuja, está guardando una cantidad de información sobre un carro, sobre un dinosaurio, que su mente no alcanza a guardar. Entonces, nuestra mente, hacia los 3, 4, 5 años, tiene una función increíblemente compleja que es agarrar toda la información que tenemos y guardarla en un símbolo. Los niños juegan, crean el símbolo y lo pueden destruir al momento. No pasa nada porque el símbolo ya se guardó. Los niños dibujan y al rato rompen su dibujo. No les importa porque necesitaban el dibujo para guardar una cantidad de información. Los niños cantan diciendo, oh, estoy aquí esta noche con personas que no veo, estoy jugando, estoy hablando más de la cuenta, ya quiero irme a dormir. Entonces los niños dicen todas esas cosas increíbles es para poder sintetizar toda la información. Entonces nuestro cerebro nos pide de alguna manera que creemos símbolos y el mecanismo que nuestro cerebro crea para no aprender símbolos, para no aprender nuevos lenguajes, es que los tiene que crear. Entonces no importa si el niño está en un desierto, crea lenguajes con las piedras y con el viento. No importa si está lleno de agua, va a crear un lenguaje con el agua. No importa si está lleno de un entorno lleno de plumas o, o pelotas, lo que sea, va a crear lenguajes porque va a necesitar resumir toda esa cantidad de información en símbolos porque necesita dejar su cabeza limpia para todo lo que viene. Entonces nosotros vamos a tener un proceso de simbolización muy fuerte desde que comenzamos a hablar, porque el habla es un símbolo, ¿sí? Comenzamos a hablar hasta 6, 7, 8, 9 años en que nosotros procesamos mucho mejor la información que tenemos. Y la procesamos porque hemos construido esta especie de carpetas, de índices que son muy necesarias y que son muy importantes que el niño las haga entre los 3 o los 2 años y los 8 años más o menos. Entonces, si nosotros queremos encontrar ecuaciones educativas, es muy importante que la educación inicial se centre en el acto poderoso de comunicar, de simbolizar, porque allí nace un proceso cognitivo súper importante, que es la metacognición, que nos ayuda a organizar la experiencia interactiva, que nos ayuda a crear sentido, a crear propósitos personales, si lo queremos ver y si quieren trabajar la comunicación como una especie de evaluación, pongan a los niños a hacer cosas, que lo que van a tener es un escáner, literalmente, un escaneo de la capacidad interior del niño para entenderla. De alguna manera, volviendo a los niños, cada interacción, cada producción de nuevos lenguajes como esto que estamos viendo acá, de manera aleatoria, que surge a los 3 segundos, como en el arte contemporáneo, es una forma de darle capital al niño. Nos dedicamos en la primera infancia, en la educación inicial, a dar un capital enorme que nace en el acto de suspensión del adulto que quiere enseñar a los niños, por el acto de confianza del niño, por el acto de creación constante del niño. Porque es que si el niño, en su función genética, en su función cognitiva, dice, tengo que explorar, tengo que procesar y tengo que crear símbolos, yo sé que el niño los va a producir. Todo niño está en capacidad, no importa su condición neuronal, su neurodiversidad, etcétera, es capaz de producir lenguajes para explicarse el mundo, ¿sí? Para entender el conocimiento como tal. Una forma de interactuar y compartir su conocimiento con los otros, ¿no? De crear del mundo simbólico un mundo físico que va a continuar hasta que somos adultos. O sea, el niño que soñó con volar es el adulto que crea aviones. El niño que inventa es el adulto que sigue inventando. Entonces nosotros necesitamos que la comunicación, que el uso de sus lenguajes sea algo que sea un capital del niño. Es que nosotros
cuando llega el niño a primera de primaria, desvalijamos este complejo sistema simbólico y comunicativo para contarles el final de la película. Desvalijamos a un niño que tiene una cantidad de herramientas poderosas para darle las herramientas que me satisfacen, las herramientas que me dejan tranquilo, las herramientas que me ayudan a evaluar que el niño ha tomado un tema o el otro. Entonces, estas estructuras de los niños están para darle un capital primero al niño, y esa es nuestra gran convicción de poder crear entornos. Esta es una exposición mía de hace poco, creada para niños, darles entornos para que los niños puedan crear sus propios lenguajes, para que los niños entren en interacción con algo muy importante que son sus lenguajes, sus manos y sus materiales. Para encontrarse a sí mismos en formas distintas, para procesar su pensamiento una y otra vez sobre lenguajes distintos. No es lo mismo dibujar una mariposa que crear una mariposa con una seda, que crear una mariposa con arcilla, que crear una mariposa en tres dimensiones, con alambre. Cada uno de estos materiales le va a proporcionar al niño un proceso diferente, una estructura intelectual diferente. Y esa es la idea que nosotros hacemos poderosamente, en darle a los niños una cantidad rica, generosa, organizada de materiales en grandes colecciones. Y es que la palabra colección me parece una palabra poderosa, porque no se trata de ponerle unas piezas, unas porciones de materiales a los niños matemáticamente calculada para que alcance para los 17, 24 niños, sino que el niño tenga la capacidad de reconocer en el ambiente sus colecciones de materiales, las colecciones que nosotros hacemos para los niños, porque las colecciones de materiales son el capital que el niño tiene para configurar sus lenguajes, ¿sí? Si nosotros queremos un delicioso vino, todo el capital está dado en tener un suelo rico, de tener una alimentación para las plantas ricas, una osificación del agua, del aire, de la sombra. Entonces, esa también es la metáfora del maestro. El maestro es esa persona que tiene todos los materiales, todos los elementos listos para cuidar de esos lenguajes, para cuidar, para que emerjan los lenguajes como una estructura que es valiosa. En nuestra primera metáfora de la minería, los lenguajes son lo que representa para nosotros económicamente el oro. Encontrar oro es muy importante y si buscamos lo encontramos. Lo mismo con los niños, tenemos que tener la paciencia de que ellos emerjan a través de un proceso de producción del ambiente, de producción de los materiales, de enriquecimiento de sus contextos, para que los niños tengan la habilidad de crear sus propios lenguajes. Y no hay nada más hermoso de entender que yo no le estoy enseñando a pintar a un niño, sino por el contrario, estoy dándole todos los instrumentos, los materiales, las herramientas, los procesos, el tiempo, que es una inversión muy importante, para que esos lenguajes emerjan y lleguen a los niños. Entonces, ya para terminar, para dejarlos un poco, si quieren hacer algunas preguntas, porque es un tema, otra vez, como el 100%, es infinito y que apenas está solamente haciendo una advertencia sobre una estructura que es rica, que es poderosa y que si la queremos entender de forma utilitaria, debemos aprender a consolidarla, a enriquecerla, a depurarla, a entenderla. Entonces, más que una conferencia sobre un tema que son los lenguajes, es decir, es invitarles de alguna manera a entrar a una investigación profunda sobre las conexiones de los lenguajes que emergen de la interacción con los materiales, el ambiente, los niños, los padres, las situaciones, para la construcción de su mente. Y es que ahí es donde encontramos al niño complejo. ¿Quieren ver un niño inteligente? No es el que recita todas las capitales del mundo a los 2 años. Un niño inteligente es el que es capaz de leer de su entorno, crear procesos de observación, exploración, procesar esos dispositivos y esas materias para crear símbolos, para poderse comunicar, para poder guardar toda la información que está ganando el mundo en símbolos. Un niño que tiene las camas simbólicas maduras es capaz a los 5 años de recitarte todos los nombres de todos los dinosaurios en latín. Entonces, no se trata de que yo tenga que enseñarle a los niños, se trata de que yo he puesto
y he configurado su ambiente para que él pueda construir su propio conocimiento. Y de esto hablaba Malaguzzi, y de esto dice Bea Becky en su libro Arte y Creatividad en Reggio Emilia, dice, es tan erróneo creer en la posibilidad de aprender en que el asombro, la ética, la belleza y el placer constituyan la base del conocimiento, retrotraer la experiencia estética a una experiencia de vida y de relaciones, retirándola de esa zona solemne del museo, o en nuestro caso de la escuela, para devolverla a la cotidianidad. Nos ayudaría a sentir cómo las cosas danzan juntas unas con otras. Bueno, nada, podemos hablar toda la vida de esto, pero aquí lo importante es que pues abramos nuestra, ¿cómo se puede decir eso? Nuestra capacidad de entender a los niños, cómo están produciendo cosas, la complejidad que yace en ellos, la gran capacidad y las gran ganas de vivir con su cuerpo, su propia experiencia, sin que sea expoliada. Nada, creo que ese es un pequeño abrebocas a lo que vamos a vivir estos días, a lo que vamos a vivir con mucha fuerza el viernes y el sábado. Eh, no sé si tienen algunas preguntas, algún aporte, alguna cosa que les pareció curiosa. Bueno, entonces nada. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Eh, Cualquier duda, cualquier pregunta, como decimos, como dicen ahora todos, síganos en las redes sociales de la Red Solar en Colombia, en las redes sociales del Atelier 360 Lab. Ahí estamos para jugar con ustedes, para hacernos preguntas, para maravillarnos de las cosas que ustedes también nos comparten, que son muy lindas. Después de un tiempo de encontrarnos, es muy lindo que las personas nos manden fotografías de su trabajo y que nos manden un pensamiento los niños. Es como si se volviera una gran bola de nieve comunicativa de los niños, de aprendizaje de los niños. Nada, pues no les quito más tiempo. Muchísimas gracias a todas por su atención, por sus preguntas y pues nada, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, Juan. Buenas noches, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Buenas noches. Chao. Linda noche, gracias.